¿Cómo Y eso evalúa? hay que derrotarlo. Mira, yo creo que nosotros debemos darle el mérito a esa flotilla, que de verdad se atrevió a costa de la vida de quienes allí, digamos, estaban, tanto parlamentarios, activistas de derechos humanos, de romper ese infame bloqueo y llamar la atención al mundo sobre el crimen que se está cometiendo, no solamente, sino con todo el pueblo de Israel, perdón, palestino. ¿Cómo evaluamos, diputado, cómo evaluó la Comisión de Política Exterior declaraciones de Juan Manuel Santos, candidato a la presidencia de Colombia, quien recientemente decía que él se sentía muy orgulloso de que a Colombia se le comparase con Israel y que se le denominase la Israel de América Latina? ¿Qué significa en términos de armamentismo, en términos de violencia, en escalada de violencia, el hecho de que en un trance tan difícil como este, cuando bien lo decía Raimundo Capchi, Israel se encuentra aislada y con todo el mundo en contra, un candidato a la presidencia de un país hermano se atreva a decir este tipo de cosas? Bueno, te está ratificando la continuidad de la política de Uribe, que es una política guerrerista, inamistosa con Venezuela y con todos los países de América Latina. Ese es un dispositivo peligrosísimo de guerra, y destrucción y muerte que está montado en Colombia y que se ve que el imperialismo está dispuesto a usarlo, y estos malos colombianos, donde está Uribe, Santos y esa oligarquía, están dispuestos a prestarse para cualquier agresión a nuestros países. Yo me imagino que él pronto también dirá que se siente orgulloso de ser paramilitar y de ser prácticamente el capo del narcotráfico mayor en Colombia. Y el promotor de los falsos positivos. Así es. Tenemos otra información importante de política internacional. Al menos 8 personas habrían muerto y otras 6 han resultado heridas en un ataque cerca de Islamabad contra un convoy de suministros para las fuerzas de la OTAN en Afganistán, según ha informado una fuente policial citada por el canal televisivo Geo. El suceso tuvo lugar en torno a la pasada medianoche, cuando un grupo de hombres armados abrieron fuego sobre un convoy compuesto por unos 30 vehículos y camiones cisternas que transportaban suministros para las fuerzas de la OTAN que luchan en Afganistán. Hasta el momento la policía ha identificado los cadáveres de 2 conductores entre los fallecidos. Todos los vehículos se incendiaron, y estamos hablando de 30 vehículos, y pese a los esfuerzos de los servicios de bomberos que se desplazaron a la zona, el fuego solo pudo ser controlado en horas de la tarde del día siguiente, de acuerdo con la fuente. La situación que se está promoviendo por parte de Estados Unidos precisamente en esta zona de Afganistán, y todo lo que ha justificado esta invasión y la permanencia de las tropas de Estados Unidos en esta zona, lo que ha pasado con esta situación que se vivió con la flotilla de la humanidad, cuando la inteligencia jordana denuncia que Estados Unidos estaba en conocimiento de esas acciones, de lo que se iba a emprender, y que la propia CIA habría supervisado todo eso. ¿Qué está pasando con la posición de Barack Obama como Premio Nobel de la Paz ante esta realidad? Bueno, tú estás hablando de 2 guerras que el otro dijo que había ganado, ¿no? Sí. La de Irak y la de Afganistán. Entonces, cuando uno ve esos partes de guerra, ve que la resistencia gana. Mira, está presentando combate, e incluso hay zonas que ya controla la resistencia gana. Ese es un pueblo que ha soportado invasiones durante toda su vida y ha derrotado los imperios más fuertes de la humanidad. Así que yo no tengo ninguna duda de que esos pueblos triunfarán y que los ocupantes, los invasores, saldrán derrotados tanto en Irak como en Afganistán. En Irak hay algo parecido. Desde el punto de vista político las cosas no le han salido como ellos lo planificaron, y desde el punto de vista militar tampoco. Eso también nos evidencia, Daniel, una máxima que decía el timonel Mao Zedong, que decía que el imperialismo es un tigre de papel. Tanto en Irak como en Afganistán, ellos entraron a la invasión con una coalición internacional, y aún así no han podido derrotar a esos pueblos. Imagínate tú, eso es una, digamos, premisa importante, porque se ve que ese imperio ya no se atreve a tirar invasiones ellos solos, ¿no? Y aún con coaliciones están siendo derrotados por esos pequeños pueblos. Y eso te dice a ti que para ellos, de ahora en adelante, cuidan muy bien cualquier aventura militar para no llevarse una sorpresita tipo Vietnam de salir con las rabas entre las piernas en cualquier país del mundo. Entonces, eso nos indica a nosotros que el problema no es solamente quién tiene la tecnología y las armas, sino quién tiene la moral, que está dispuesta con las armas más rudimentarias a defender la dignidad de un pueblo, que es lo que estamos viendo en el caso de Afganistán y también de Irak, donde hay zonas en resistencia todavía. Otro aspecto que yo no quiero dejar de conversar con Saúl Ortega tiene que ver, pues, tangencialmente con el tema económico. Por supuesto no vamos a entrar en profundidad, pero sí hablar de lo que está sucediendo en Europa.
una huelga general en España, una situación pues preocupante en Grecia, en Portugal, ya el Reino Unido y Francia van a tomar medidas. El nuevo primer ministro del Reino Unido está tomando medidas económicas importantes. Tenemos, por ejemplo, Jorman, nuestro camarógrafo, esta imagen de lo que se vivió ayer en Madrid, en la capital española. Con una huelga general, empleados y empleadas públicas de España rechazaron el plan de austeridad impuesto por el gobierno de ese país para hacer frente a la crisis capitalista. A más de 7.000 kilómetros de distancia, acá en Venezuela, trabajadores y trabajadoras de Valencia marcharon contra Fede Cámaras y Consecomercio y a favor de la nacionalización de empresas. Cuando hablamos, diputado, de la situación que se vive en Venezuela, a mí nadie me va a convencer, mucho menos quienes utilizan a estos países como paradigma de lo que debería ser una economía capitalista. Y pues aquí hubo un grupo de médicos que se fueron para allá buscando el paraíso dorado, porque este país no servía. Para terminar la pregunta, diputado, imagino que deben estar de regreso. Sí, para terminar la pregunta, cuando se plantean estos países como el paradigma económico de lo que se debe lograr y vemos por lo que está pasando, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes en la Asamblea Nacional? Mira, bueno, yo te doy mi opinión, ¿no? No conozco la opinión que tiene la Comisión de Desarrollo Económico y otros factores que tenemos allí, pero Carlos Marx no vivió este momento de crisis general del capitalismo y sobre todo en lo que él siempre denominó que era el corazón del capitalismo, que es el capitalismo bancario, el capitalismo financiero. Así comenzó la crisis norteamericana, de la cual no han salido. Ahí la zona del dólar está en una crisis severa, producto de lo que nosotros conocimos allí como fue, digamos, la quiebra bancaria, ¿no? Y cómo arrastró el resto de la economía. Hoy la zona del euro parece que vive una situación similar. Aquí nos estuvieron vendiendo que la cosa era solamente Grecia, que eso se iba a quedar allí, pero no, este es, digamos, una vorágine que no tiene manera de pararse y ya se fue la crisis, tú lo dijiste, a España, a Portugal, pero también está afectando a los países fuertes, como es Alemania, Francia, Inglaterra e Italia, que son países que tienen una economía bastante sólida. Pues hoy en día se están tomando medidas con la receta del paquete del Fondo Monetario Internacional de descargar la crisis sobre los trabajadores y el pueblo. Así que pronto veremos nosotros las luchas reeditadas en Europa como en sus buenos tiempos. La clase obrera tendrá que responder en cada uno de esos países y luchar a corazón partido para recuperar los derechos que les están siendo cercenados, obscenos como la reducción de salarios, subida de precios, privatizaciones que ya existen y por supuesto vendrá la represión. Ya veremos nosotros las famosas manifestaciones masacradas en Europa, que no es nada nuevo, eso ha ocurrido en otros tiempos, simplemente que bueno, se había logrado, digamos, maquillar, pero hoy en día la crisis es inocultable y ya veremos nosotros a los trabajadores y al pueblo europeo, igualmente norteamericano, en las calles luchando por sus derechos. Compromiso importante para nosotros los latinoamericanos y para Venezuela en particular, de levantar las banderas de los trabajadores, las banderas del socialismo, que es una, digamos, propuesta reivindicadora, es una salida a la crisis que vive la sociedad en este momento a nivel mundial y que nosotros tenemos la obligación de mantener esas posturas para que los trabajadores tengan una guía por donde buscarle salida a la crisis capitalista. El contraste con lo que sucede en Venezuela, ya veíamos que la inflación habría bajado a 2,6. Veíamos anoche, presenciábamos un acto encabezado por el presidente Chávez dentro del marco de lo que es el Fondo Bicentenario, entregando incentivos a los productores. Se generan cerca de 6.800 empleos con esas iniciativas. El contraste que se puede hacer entre que es el paradigma de la oligarquía venezolana, de la burguesía nacional, como lo que debería hacerse en el país y lo que verdaderamente está haciendo el gobierno. El capitalismo es quien genera el hambre y la miseria, porque es, digamos, el enriquecimiento de pocos a costa de la miseria de muchos. Entonces, el hecho de que nosotros estemos buscando el esfuerzo de hacer de Venezuela un país productivo, pero con la mayoría de los trabajadores, eso es una medida correcta, porque no va a ser productivo, va a generar riqueza no hacia un pequeño grupo monopólico como Fede Cámaras y su combo, sino con la participación de los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Yo creo que estamos avanzando en un camino correcto. Esa es la política socialista, donde el Estado es promotor precisamente de nuevos actores económicos que son precisamente el pueblo y los trabajadores. Yo creo que allí estamos dando con
una acertada política, y ya se empiezan a ver los efectos de haber intervenido, digamos, el perverso sistema de permuta que hacía producir una crisis inflacionaria tremenda por los especuladores, estos que son los burgueses quienes controlaban eso. Ya el hecho de que haya una vigilancia sobre estas operaciones, pues empieza a verse los resultados y veremos nosotros una sinceración de la economía